¿Alguna vez te has sentido atrapado en una fase aparentemente interminable de tu vida, como si todo a tu alrededor estuviera en pausa, mientras por dentro anhelas un nuevo comienzo? Quizás por eso te ha llegado este mensaje hoy, porque Dios te dice: no esperes más, no ignores lo que se revela ahora, no finjas que todo está bien cuando, en el fondo, sabes que estás cansado de fingir. Este es uno de esos mensajes que parecen tener una dirección específica y quizás tu nombre esté escrito en él. Veces pasamos por momentos tan silenciosos que casi parece que el cielo está en espera. Pero no te equivoques, el silencio de Dios nunca es ausencia. A menudo es estrategia. Es en este silencio que Él obra en áreas que nadie ve, preparando un cambio que va más allá de lo que esperabas. ¿Y sabes lo que me pidió que te dijera hoy? Que no terminarás esta etapa de la misma manera que la comenzaste, porque lo que Él está construyendo dentro de ti es mucho mayor que el dolor que enfrentas ahora. ¿Has pasado alguna vez por eso? Esa fase en la que sientes que todo se derrumba, cuando intentas aferrarte a tu fe, pero tu alma se siente agotada y tu corazón demasiado pesado. Quizás este sea tu momento. Quizás hoy sea el punto de inflexión, porque hay una diferencia entre sobrevivir y ser transformado. Y Dios no solo quiere que sobrevivas, quiere renovarte, quiere elevarte, purificarte por dentro, hacerte completamente nuevo. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir ahora podría sorprenderte. No se trata de magia ni de atajos, se trata de un proceso, de lo que Dios hace en secreto sin que nadie lo vea. Y este proceso, por doloroso que sea, tiene un propósito que hará que valga la pena. Quizás pienses que estás estancado, pero la verdad es que estás siendo reubicado. Dios te está sacando de tu zona de confort porque sabe lo que viene después y te está preparando para que nunca vuelvas a ser el mismo. Este dolor que sientes ahora no vino para destruirte. Vino para revelar la fuerza que ni siquiera sabías que tenías. Y si has llegado hasta aquí, si este mensaje ha llegado a tu pantalla, es porque el cielo tiene prisa. Dios está tocando precisamente esa parte de tu vida que ocultas incluso a ti mismo. Y te dice: no es hora de detenerte, es hora de permitir que algo nuevo comience dentro de ti. Lo que se esconde tras esta fase difícil podría ser precisamente lo que te lleve al siguiente nivel. Pero solo si decides dar el paso, solo si entiendes que el tiempo de espera es también un tiempo de preparación. Y si puedes darte cuenta de esto ahora, entonces entenderás por qué Dios me trajo aquí con este mensaje. Hay personas que lo guardan todo en su interior, fingen estar bien, pero están exhaustas. Sonríen por fuera y sangran por dentro. Y quizá conozcas exactamente ese lugar. Ese donde la almohada se convierte en confidente y el silencio en un grito ahogado. Son etapas que parecen durar más de lo debido, etapas de la vida que ponen a prueba no solo la paciencia, sino también la estructura emocional, la fe, la visión de futuro e incluso la propia identidad. Empiezas intentando mantenerlo todo bajo control. Te dices: es solo una fase, pasará, sé fuerte. Pero los días se hacen eternos, los ciclos se repiten y de repente esa certeza interior empieza a desvanecerse. Lo que antes era fe se convierte en duda, lo que era esperanza se convierte en expectativa frustrada. Es en ese momento que muchas personas pierden el rumbo, no porque Dios se haya alejado, sino porque sus almas empiezan a clamar con más fuerza de la que su fe puede responder. ¿Y saben qué es lo más difícil de admitir? Que hay momentos en que incluso rezar se vuelve agotador. Doblas las rodillas pero te quedas sin palabras. Cierras los ojos pero no sientes nada. Parece que el cielo se ha vuelto demasiado lejano. Pero hay algo que pocos ven. El silencio de Dios también es un lenguaje, uno de los más profundos de hecho, porque es en Él donde Él susurra lo que las palabras no podrían contener. Es en estas fases donde la transformación ocurre tras bambalinas, donde nadie ve, donde solo tú y Dios saben qué se está rompiendo
moldeando y rehaciendo en tu interior. Hay cambios que no son externos, que no hacen ruido, que no reciben aplausos, pero que tienen un impacto eterno. Es en estos desiertos silenciosos donde las raíces de la fe se profundizan. Y cualquiera que haya estado allí lo sabe. No se sale del desierto igual que se entró. Ni aunque se quiera. No estás aquí por casualidad. Este viaje tiene una ruta preestablecida. Y por muy oscuro que parezca, Dios sigue guiándote. Quizás simplemente te esté enseñando a escuchar con más atención, a ver con los ojos del alma, a percibir los detalles invisibles que antes pasaban desapercibidos. A veces, la sanación reside en hacer una pausa. La respuesta está en esperar. La fuerza reside en lo que llamas debilidad. Hay un proceso detrás del dolor. Y cada fase de presión, una expansión, precede a, es como una flecha. Cuanto más se retrae, mayor es su alcance al soltarla. Quizás Dios simplemente está tensando tu alma para que, a su debido tiempo, puedas avanzar con una intensidad que nunca imaginaste. Pero para que eso suceda, Él necesita alinearte. Y esta alineación duele, cambia tu mentalidad, confronta patrones, expone verdades ocultas que has estado evitando, pero es necesario, porque mientras insistes en seguir siendo quien siempre has sido, Dios intenta llevarte a un lugar donde solo una nueva versión de ti mismo puede alcanzar. Y esa versión se está formando ahora, en el dolor, en la duda, en la lucha diaria entre lo que sientes y lo que aún crees. El camino de la fe no se trata de sentir, se trata de confiar. Y quizás esta sea la lección más profunda que te llevarás de ahora en adelante. ¿Sabes qué es lo más impresionante? Hay personas a tu alrededor que no tienen ni idea de lo que estás pasando por dentro. No tienen ni idea de las batallas silenciosas que enfrentas a diario. Pero Dios sí lo sabe. Vio las veces que casi te das por vencido. Conoce los pensamientos que nadie escucha. Y por eso insiste en este mensaje hoy. Porque sabe que necesitas escuchar, una vez más y con claridad. Este no es el final, es una preparación. Y mientras intentas comprender por qué te esfuerzas tanto, Dios ya está preparando el terreno para un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo que no se construye con prisas, sino con profundidad. No llega para complacer a los demás, sino para alinear tu alma con lo prometido desde el principio. Puede parecer que todo está paralizado, pero lo que sucede en tu interior es lo que realmente importa, es lo que sostendrá lo que está por venir. Si este mensaje ha encontrado un lugar en tu corazón hasta ahora, escribe aquí en los comentarios: me estoy preparando. Podría ser solo eso, podría ser más. Pero escribe con sinceridad, porque cada palabra que escribes ayuda a mantener viva esta conversación dentro y fuera de ti. Y lo que viene a continuación revelará aún más sobre lo que se está formando detrás de esta fase que todavía no comprendes del todo. No estás siendo castigado, estás siendo sanado, estás siendo rehecho desde dentro en áreas que quizás ni siquiera te das cuenta. Porque lo que está sucediendo ahora no es casualidad, es intencional. Dios no permite que este proceso te lastime, sino que te moldee. Y eso lo cambia todo. Porque cuando dejamos de ver los momentos difíciles como un castigo, comenzamos a verlos como lo que realmente son. Una oportunidad para un crecimiento invisible pero profundo. Y el verdadero crecimiento nunca es cómodo. Sacude nuestros cimientos, desafía nuestros hábitos y sacude nuestras certezas, pero también abre espacio para que surja una nueva mentalidad. Estás siendo pulido como el oro que solo brilla después de ser probado en el fuego. Y no es un brillo cualquiera. Es el que resiste el tiempo, el dolor y la pérdida. El brillo que nace del alma y no necesita focos. Pero antes de eso está el calor. Está la incomodidad, está ese momento en que todo parece descontrolarse cuando, de hecho, Dios está tomando el control. Es extraño, ¿verdad?
Pedimos dirección, pero cuando Él empieza a cambiar el rumbo, nos resistimos. Pero este desvío puede ser precisamente lo que te salve de un camino que te estaba desgastando sin darte cuenta. A veces no entendemos por qué ciertas puertas se cierran, por qué ciertas personas se alejan o por qué proyectos aparentemente prometedores simplemente se desmoronan. Pero la verdad oculta tras muchas de estas perturbaciones es la protección, porque no todo lo que parece bueno es para ahora. Y no todo lo que está destinado para ti llegará, mientras sigas apegado a lo que deberías haber dejado atrás. La sanación de Dios comienza precisamente ahí, cuando decide quitarte lo que te debilita, para que finalmente puedas recibir lo que te fortalece. Y eso requiere decisiones. Puedes seguir saboteándote, aferrándote a lo que te duele, insistiendo en lo que ya no tiene sentido, o puedes, de una vez por todas, abrirte a lo que Dios quiere reconstruir. Pero reconstruir también significa demolición. Significa que algunas partes de ti tendrán que ceder, tendrán que romperse. ¿Duele eso? Duele. Pero si quieres ser libre, deja que duela. Si quieres sanar, deja que desmantele todo lo necesario. Porque hay un impacto que solo ocurre cuando permitimos que Dios toque la raíz. No solo la superficie. Hay muchas cosas que has vivido que no fueron justas. Hay heridas que has cargado durante años, intentando ignorar, alejar, ocultar. Pero Dios no quiere que finjas que estás bien. Él quiere sanar. Quiere entrar en lo más profundo de tu alma, en los rincones cerrados que nadie visita, en los pensamientos que nunca verbalizas, porque ahí reside la raíz del estancamiento. Ahí residen las repeticiones emocionales, las prisiones invisibles, los bloqueos que sabotean tu camino. Y está bien si no lo entiendes todo ahora mismo. El tratamiento no requiere comprensión completa, requiere entrega. Es en medio del proceso que llega la revelación, poco a poco, por partes. Y cada etapa revela algo nuevo, sobre Dios, sobre ti mismo, sobre los demás. Hay dolores que revelan, hay pérdidas que reubican y hay silencios que sanan más que 1000 consejos. Quizás por eso esta fase te exige tanto silencio, para que finalmente puedas escuchar lo que la prisa de la vida te impidió oír antes. Todo dolor bien tratado se convierte en fuerza. Cada lágrima comprendida se convierte en abono para futuros frutos. No es un cliché, es una verdad vivida. Y lo sabes, porque en el fondo, algo dentro de ti comprende que esta etapa está rompiendo mucho más que tu rutina. Está rompiendo ciclos internos. Y no hay nada más poderoso que romper con lo que se escondía tras excusas, miedos y expectativas sin resolver. Si esta palabra te confrontó de alguna manera, escribe en los comentarios: acepto el trato. Tal vez sea la frase que falta para confirmar lo que ya se estaba haciendo en nuestro interior, incluso en silencio. Y lo que viene después podría ser el comienzo de una revelación aún más profunda sobre todo lo que Dios está preparando. Hay momentos en que solo vemos la tormenta, el caos, el rugido del viento en contra, el miedo a lo que pueda venir, la sensación de que todo se derrumbará en cualquier momento. Es como caminar en la oscuridad con el corazón acelerado, intentando mantener el rumbo sin saber a dónde nos llevará. Y quizás estés justo ahí, en esa parte del camino, confundido, cansado, intentando comprender por qué todo parece desorganizado, retrasado o fuera de lugar. Pero, ¿y si te dijera que ahora mismo algo invisible se está alineando a tu favor? Hay otra cara de esta tormenta, y no es solo un regreso a la estabilidad, no es solo el fin del dolor. Es el comienzo de una nueva realidad que aún no puedes imaginar, pero que ya se ha liberado tras bambalinas de la fe. Hay promesas que maduran silenciosamente. Hay puertas que se construyen precisamente donde hoy solo hay muros. Hay decisiones que Dios está tomando por ti, mientras crees que todo está paralizado. Lo que Él está preparando supera tus expectativas, porque no se trata de devolver lo que perdiste, sino de entregarte lo que nunca tuviste, pero siempre necesitaste.
Y aquí viene una verdad oculta que mucha gente ignora. La bendición de Dios no siempre llega como imaginamos. A veces se disfraza de un nuevo comienzo, como el fin de un ciclo, como una separación, como una puerta cerrada. Oramos pidiendo guía y esperamos una respuesta hermosa, organizada y cómoda, pero a Dios no le interesa lo conveniente, le interesa lo eterno, y lo eterno no siempre comienza con celebración, a veces comienza con pérdida, con lágrimas, con silencio y con un vacío que, poco a poco, Él mismo llena. Esta tormenta que atraviesas puede parecer injusta, puede parecer demasiado larga, incluso puede hacerte cuestionar si aún hay algo bueno reservado para tu vida. Pero Dios dice, sí lo hay, y no es poca cosa. Lo que se encuentra al otro lado de este valle no es solo un alivio momentáneo, es un nuevo nivel, una nueva era, una paz que no depende de las circunstancias, porque brota de dentro, nacida de la raíz de la experiencia. No solo sobrevivirás a esta fase, saldrás de ella transformado. El impacto de todo esto no solo lo sentirás tú, sino también quienes te rodean, porque cuando Dios cambia algo en nuestro interior, se desborda. Cambia nuestra perspectiva, nuestra postura, incluso la forma en que lidiamos con lo que antes nos desestabilizaba. Este dolor que sientes ahora te hará más limpio, más sensible, más preparado para soportar aquello que antes te faltaba la fuerza emocional para soportar. Y esto, por difícil que sea, es parte del regalo que Dios te da, incluso cuando te pesa. Y hay algo más aquí, quizá no te des cuenta, pero hay gente que observa cómo lo sobrellevas, personas que, en silencio, han encontrado esperanza con solo verte mantenerte firme, incluso sin comprenderlo todo. Tu camino tiene un propósito, incluso en las partes que duelen. Dios no desperdicia el dolor, recicla, transforma, reconstruye de los escombros que creías que nunca serían útiles. Y por mucho que tu mente intente encontrar lógica, explicación o significado, lo que ocurre ahora no depende de tu comprensión, sino de tu entrega, porque es en la entrega que nace la revelación. Y cuando llegue, traerá una comprensión tan profunda que mirarás atrás y dirás, ahora entiendo la razón de todo, ahora veo que no perdí el tiempo, que no anduve en vano, que lo que parecía destrucción fue, de hecho, la base de una construcción mucho mayor. Si este mensaje tocó algo por lo que aún estás pasando, escribe aquí en los comentarios. Dios me está preparando para algo más grande. Escríbelo. A veces, el solo hecho de escribirlo ayuda a fortalecer lo que Él está despertando en ti. Y lo que viene a continuación puede abrirte los ojos a detalles que aún no habías notado. Hay promesas que solo cobran forma después del dolor, no porque Dios necesite verte sufrir, sino porque hay una profundidad a la que solo se accede cuando lo superficial se derrumba. Y eso es precisamente lo que la palabra confirma en 1 Pedro 5:10. Después de que hayan padecido un poco de tiempo, Él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Es asombroso cómo este pasaje parece encajar con lo que has estado experimentando, como si fuera una descripción exacta de lo que sucede en tu interior, sin que nadie más pueda verlo. Lo cierto es que hay áreas de nuestra vida que solo se perfeccionan tras la incomodidad, y cuando lees "sufre un poco", puede parecer injusto, pero Dios no minimiza tu dolor. Te recuerda que el sufrimiento es una pausa, no un destino. Es un camino, no el final del camino, y es después de este poco, que parece mucho cuando estamos en medio, que viene la secuencia más poderosa del texto. Él mismo te perfeccionará, no otros, no el tiempo, no la suerte. Es Dios, con sus propias manos, y cuando Él perfecciona, no solo arregla lo que está roto, refina, transforma, limpia el exceso, restaura el valor, y reubica lo que está fuera de lugar, fortalece donde había debilidad, establece donde había inestabilidad y consolida donde antes todo era superficial. Es este tipo de intervención la que cambia no solo el momento, sino también la mentalidad.
la forma en que vemos, sentimos y elegimos. Porque en definitiva, nuestra fe no se pone a prueba en los buenos días, se revela en el caos. Es en la escasez donde se pone a prueba la confianza. Es cuando todo desaparece que surge la verdadera raíz. Y es esta clase de raíz la que Dios quiere cultivar en ti. Una fe que no se deja sacudir por el viento. Una identidad que no se define por las circunstancias. Una estabilidad que no depende de lo que ven los ojos. Y esta clase de fe, esta firmeza que no tiembla ante el dolor, solo nace después de cierta clase de tormenta. Quizás esto sea lo que ocurre tras bambalinas y que nunca has visto. Mientras todo parecía confuso, Dios estaba allí, estableciendo estructuras que ni siquiera sabías que necesitaban ser fortalecidas. A menudo nos centramos en lo que queremos lograr, pero Dios se centra en lo que necesitas sostener. De nada sirve dar la bendición si los cimientos aún no pueden soportar su peso. Por eso es necesario el proceso, no por malicia, sino por celo. Y hay algo en este versículo que necesita ser enfatizado en tu alma. Él mismo. Esta expresión no es casualidad. Es para recordarte que Dios no delega este tipo de transformación. Él se preocupa, Él toca, Él interviene personalmente. No estás siendo moldeado por fuerzas aleatorias, sino por un Padre que sabe exactamente dónde moverte, cuándo intervenir y por qué esperar el momento oportuno. Esta espera, por muy agotadora que sea, está echando raíces. ¿Has notado alguna vez que algunos dolores te han fortalecido, incluso sin quererlo? Que algunas pérdidas te han enseñado a valorar cosas que antes ignorabas. Esto es madurez espiritual en ciernes. Es el tipo de crecimiento que no se nota en la cara, sino que te fortalece por dentro. Hay guerras que has ganado en silencio, y hoy llevas una paz que no grita, sino que se impone. Y de eso se trata esta promesa, de fortalecernos espiritualmente, aunque todo parezca frágil por fuera. Estás en construcción, y Dios es el arquitecto. Él no trabaja con prisa, sino con precisión. No se equivoca en las medidas, no desperdicia materiales y, lo más importante, no abandona el proyecto a mitad de camino. Si Él comenzó algo dentro de ti, lo terminará. Y lo terminará de tal manera que incluso tú te sorprenderás de la persona en la que te estás convirtiendo. Si esta palabra resuena contigo, escribe en los comentarios: estoy siendo perfeccionado por Dios. A veces, la confirmación que necesitas comienza con una simple declaración, transformación que esto activa en ti te preparará aún más para lo que viene. Puede parecer extraño decir esto ahora, sobre todo si todo a tu alrededor sigue desequilibrado, pero lo que te duele hoy está forjando la versión más fuerte y pura de ti mismo. No es una exageración ni un eslogan, es una verdad que solo cobra sentido cuando se calma el polvo y miras atrás con un corazón más pleno. El dolor que te hace llorar hoy es el mismo que forjará una nueva fuerza, una que ya no depende de la validación de los demás ni de las circunstancias para existir. Es esa fuerza silenciosa que nadie ve, pero todos sienten. ¿Has notado alguna vez el valor simbólico de ciertas cicatrices? No solo te dicen qué te dolió, sino que demuestran que sobreviviste. Y no importa si tu batalla fue en cuerpo, alma o mente, si sigues aquí, aunque te sientas cansado, aunque tengas marcas invisibles, eso dice mucho de ti. El dolor no te paralizó, te moldeó, y aunque no lo sientas ahora, todo esto te está transformando. No como alguien que perdió, sino como alguien que se está preparando. Hay cosas que solo entendemos cuando pasan, y cuando pasan, algo dentro de nosotros también cambia. Es como si, de repente, dejáramos de ser quienes éramos y nos convirtiéramos en alguien más completo, más consciente, más atento y sobre todo más maduro espiritualmente. Esta madurez no consiste en saberlo todo, sino en mantenerse firme incluso cuando nada parece tener sentido. Es este tipo de estabilidad que se genera en nuestro interior.
no proviene de frases bonitas ni promesas instantáneas. Proviene de la vida, de la experiencia. Proviene de afrontar el proceso sin saltarse ningún paso. Y la verdad es que nadie madura en la comodidad. El verdadero crecimiento surge de la fricción, la incomodidad y la ruptura de estructuras. Por eso duele, no porque Dios quiera verte sufrir, sino porque sabe que hay algo dentro de ti que necesita romperse para que algo nuevo florezca. La versión de ti que emerja de esta fase no será la misma que la que entró. Tendrá una autoridad diferente, una que solo quienes han enfrentado el caos de cerca pueden sostener. Este es el viaje que nadie ve, pero que Dios sigue de cerca. Tras bambalinas, Él se encarga de detalles invisibles para los ojos humanos, y aunque por fuera parezca que nada cambia, por dentro Él lo está reestructurando todo. Pensamientos, creencias, emociones, reacciones, cosas que ya ni siquiera percibías, pero que limitaban tu progreso. Por eso es tan profundo, porque la transformación que Él quiere obrar en ti no es superficial, es duradera. Y mira, no todo volverá a ser como antes, y eso es una buena noticia, porque mucho de lo que te trajo aquí ya no encaja con lo que está por venir. Personas, ideas, hábitos, miedos. Hay pesos que ya no pertenecen a la versión que está surgiendo, y la transición entre una temporada y otra requiere que sueltes lo que te frenaba. No es fácil, lo sé, pero es necesario, porque la verdadera libertad llega después de la renuncia, y estás en ese umbral entre quién eras y quién está formando Dios. Y aunque nadie entienda la profundidad de lo que estás experimentando, Dios sí. Él sabe lo que está arrancando de tu interior y sabe lo que está poniendo en su lugar. Estás siendo renovado, y la renovación no es solo una reparación, es un reemplazo. Él está eliminando lo que ya no te sirve, lo que bloqueaba tu visión, y te está dando claridad, te está dando dirección, te está dando un nuevo aliento. Y es esta versión más limpia, ligera y firme, la que entrará por puertas que antes parecían inalcanzables. Puede parecer que todo está paralizado, pero internamente se está produciendo un impacto, una sanación que no se mide por la prisa, sino por la profundidad. Y cuando este proceso se complete, no solo agradecerás haber superado la situación, agradecerás haber sido moldeado. Porque algunas de las respuestas que has buscado durante tanto tiempo no estaban realmente afuera, estaban esperando a que tu transformación interior cobrara sentido. Si todo lo que lees ahora habla de lo que has estado experimentando, escribe aquí en los comentarios: estoy siendo renovado. Es como una confirmación íntima, una pequeña semilla de fe que plantas en palabras. Y lo que viene a continuación puede ampliar aún más la conciencia de lo que Dios está revelando, paso a paso, en todo este proceso. Hay momentos en que el silencio de Dios parece ensordecedor. Oras, clamas, y lo que recibes a cambio es silencio. Ninguna confirmación inmediata, ninguna señal clara, ningún cambio visible. Solo ese vacío que resuena en tu pecho. Y entonces, si no tienes cuidado, tu mente empieza a sacar sus propias conclusiones. ¿Se ha olvidado Dios de mí? ¿Lo estoy haciendo todo mal? ¿Es todo un castigo? Pero lo que aún no te has dado cuenta es que este silencio no es ausencia, sino estrategia. Es un movimiento que parece estancado, pero que en realidad se está desarrollando en lo más profundo de tu ser. Y no todo lo que es verdad hace ruido. Hay una gran diferencia entre el silencio del abandono y el silencio de la reconstrucción. Uno destruye, el otro sana. Uno paraliza, el otro prepara. Y Dios es un maestro en obrar cuando nadie ve, porque sabe que si la transformación ocurriera a plena vista, te interrumpirían voces que no comprenden tu camino. Algunas sanaciones solo florecen cuando el ambiente está en silencio. Algunas decisiones solo se toman en la oscuridad, cuando la única voz que puedes escuchar es la suya, aunque sea solo un susurro en tu espíritu. El silencio también es un lenguaje, uno de los más refinados que Dios usa.
Él silencia lo externo para sanar lo interno. Mientras intentas comprender los ruidos externos, Él actúa desde la raíz. Y todo lo que parecía estancado, confuso o fuera de control, en realidad se reorganiza con precisión. Dios no actúa bajo presión humana, actúa con propósito. Y cuando decide guardar silencio, no es para dejarte perdido, sino para enseñarte a ver con los ojos de la fe, a confiar incluso cuando no lo sientes, a madurar sin necesidad de pruebas. Este silencio puede estar sanando viejas inseguridades, sanando heridas que aprendiste a ocultar pero nunca resolviste. Puede que te esté enseñando a depender menos de las circunstancias y más de la presencia. Puede que te esté preparando para una temporada en la que la estabilidad no vendrá de afuera, sino de adentro. Y por eso, a menudo, este proceso es solitario, porque hay cosas que nadie puede experimentar por ti. Hay revelaciones que solo se manifiestan cuando solo quedamos tú y Dios. Y si estás pasando por esta fase de silencio ahora mismo, donde todo parece descolorido, sin rumbo y sin respuesta, respira. Este no es el final, es la mitad del proceso. Un punto crucial entre quién eras y quién estás siendo moldeado para ser. Dios está usando este momento para aliviar el peso de las voces confusas y aumentar el volumen de lo eterno. Hay respuestas que aún no has recibido, porque Él quiere que te des cuenta de que no todas las respuestas necesitan ser dichas. Algunas se sienten, otras se viven. ¿Te has parado a pensar alguna vez que el silencio también puede ser señal de confianza? Porque cuando Dios calla, a menudo es porque sabe que estás listo para dar el siguiente paso sin necesidad de explicaciones. Está entrenando tu confianza, expandiendo tu fe, refinando tu escucha. No estás siendo castigado, estás siendo profundizado. Eso lo cambia todo, porque lo que crece en silencio tiene una fuerza que el ruido no puede dar. Es en el silencio donde las raíces se arraigan. Y un árbol sin raíces, por muy hermoso que parezca, no puede soportar la tormenta. Y quizás por eso esta fase está durando más de lo que esperabas, porque la profundidad que se genera ahora sostendrá el impacto de lo que viene. Dios no tiene prisa, está comprometido con el resultado, está reconstruyendo donde nadie ve. Y cuando todo esté listo, te darás cuenta de que el tiempo de silencio fue en realidad el tiempo de la estructura. Fue allí, en lo oculto, donde fuiste sanado de adentro hacia afuera. Si este silencio ha sido parte de tu camino, escribe aquí en los comentarios: realmente confío en el silencio, porque a veces es precisamente esta declaración íntima la que transforma el silencio en presencia. Y cuando esa presencia se manifiesta, algo nuevo comienza a tomar forma, incluso antes de que se pronuncie ninguna palabra. Hay momentos en que todo parece estar fuera de lugar, nada encaja, los planes se desmoronan, e incluso lo que antes tenía sentido parece haber perdido su lógica. Te miras al espejo y ya no reconoces quién está ahí. Es como si te hubieras roto en 1000 pedazos y estuvieras intentando solo recoger los pedazos y reconstruir una identidad que ya no encaja con lo que llevas dentro. Y es precisamente ahí, en ese punto de fractura, que algo sagrado comienza a suceder, aunque aún no te des cuenta. Porque los momentos de ruptura no son el final del camino, son el lugar donde Dios empieza a alinearlo todo de nuevo. El dolor de estar roto, de no poder mantener la apariencia de fortaleza, es desconcertante, pero es, al mismo tiempo, una invitación divina, porque mientras intentas desesperadamente mantener todo en orden, Dios espera que lo dejes ir. Él no quiere reconstruir sobre lo que está agrietado, quiere rehacer, quiere alinear, y esta alineación no ocurre cuando todo está bien, ocurre en el caos, cuando las estructuras ceden, cuando el alma se cansa de luchar contra lo inevitable y comienza finalmente a rendirse. Es en este punto del camino que se revela la transformación más profunda, cuando empiezas a comprender que la ruptura no fue un castigo, sino un nuevo comienzo.
Fue la manera más directa y amorosa de Dios de mostrarte que intentabas aferrarte por ti mismo a algo que solo Él puede sostener. Hay cosas que solo descubres cuando estás en el suelo, porque ahí es donde finalmente abres los ojos a lo que antes ignorabas. Y es en esta posición de entrega que el cielo obra con mayor libertad. Lo que parecía el colapso total podría ser en realidad la verdad oculta que necesitabas ver, que no todas las caídas son una tragedia. Algunas son una estrategia, otras una liberación, otras son la única manera que Dios tiene de detenerte antes de que te lastimes más, intentando sostener una vida que ya no tiene sentido. Y cuando comprendes esto, algo en tu interior se reajusta. No por arte de magia, sino de verdad, profundamente, para siempre. Hay un impacto silencioso generándose dentro de ti ahora mismo, y está vinculado a decisiones que ni siquiera sabes que estás a punto de tomar. Decisiones que cambiarán el rumbo, romperán ciclos, abrirán caminos. Pero estas decisiones solo se toman después de la alineación. Cuando dejas de enfocarte solo en el dolor de lo roto y comienzas a ver el potencial de reconstrucción. Cuando comprendes que lo que Dios está alineando ahora no es solo el futuro, sino tu mentalidad, tu corazón, tu esencia. Y esto es demasiado poderoso para ignorarlo, porque a partir de este realineamiento, tus decisiones cambian, tu percepción de las personas cambia. Tu forma de reaccionar ante los problemas cambia. Dejas de intentar controlarlo todo y empiezas a confiar de verdad. Dejas de intentar comprender cada detalle y empiezas a caminar con ligereza, incluso en lo desconocido. Y esto es madurez. Es el tipo de crecimiento que no proviene de libros ni de consejos ajenos. Proviene de la experiencia, del dolor sentido y replanteado. Dios está organizando piezas que ni siquiera sabías que estaban desalineadas, y por eso esta fase requiere silencio, paciencia y una entrega más sincera, porque Él no solo intenta consolarte, sino que te está reubicando, y eso, en sí mismo, es sanador, es una respuesta, es un milagro. Sentirse roto no es señal de debilidad, es señal de que algo nuevo está por nacer, y para que eso suceda, sí, algunas viejas estructuras deben caer, y cuando todo encaje, y así será, te darás cuenta de que este aparente colapso fue, en realidad, un ajuste espiritual, un cuidado minucioso de Dios que solo ahora tienes la madurez suficiente para comprender. Lo que parecía un caos fue, en realidad, el comienzo de un nuevo ciclo, un nuevo tiempo, una nueva versión de ti. Y cada paso de este camino tiene valor, aunque aún esté envuelto en incertidumbre. Si esta alineación ha sido parte de lo que estás experimentando, escribe aquí en los comentarios: Dios está alineando todo dentro de mí. Esto puede parecer simple, pero tiene un enorme peso profético cuando se escribe con sinceridad. Y la siguiente parte de este viaje puede revelar aún más de lo que Él ya está reconstruyendo silenciosamente. Hay promesas que parecen dormirse a mitad de camino. Se entregaron con fuerza, se recibieron con fe, se declararon con entusiasmo, pero el tiempo pasó. Las cosas no resultaron como uno las imaginaba, y entonces, casi sin darse cuenta, esa llama comenzó a apagarse, como una vela que aún tiene mecha, pero ya no encuentra suficiente calor para mantener la luz encendida. Pero que algo esté en silencio no significa que esté muerto. Dios no entierra las promesas vivas, simplemente las madura. Y este tiempo de espera, tan difícil de comprender, es el mismo que Él usa para preparar la estructura que sustentará lo prometido, porque las promesas sin preparación se convierten en una carga. Y Dios no te entrega lo que pides en oración, te entrega lo que eres capaz de soportar. Quizás creas que ya estás listo, que ya podrías soportar lo que pediste, pero el cielo ve lo que nosotros no: las grietas ocultas, las emociones desequilibradas, los miedos no resueltos que sabotearían la promesa si llegara antes de tiempo.
Por eso este proceso es tan preciso. Es como una fruta que no se puede recoger mientras aún está verde. Puede parecer hermosa por fuera, pero por dentro aún no está firme. La maduración de la promesa comienza dentro de ti, no en las circunstancias. Mientras esperas, Dios obra en capas, y cada capa revela algo que necesita ser alineado, restaurado, realineado. Es doloroso, sí, pero también liberador, porque a medida que te moldeas, la promesa misma adquiere una nueva dimensión. Empiezas a verla ya no como un premio lejano, sino como parte de lo que ya te estás convirtiendo. Hay verdades que solo se revelan cuando la ansiedad da paso a la confianza. Y esto es una práctica. Te rindes un día, dudas al siguiente, preguntas ¿por qué? Y vuelves a creer. Es un ciclo que forma parte de la maduración. No te castigues por ello. Es parte del camino. La cuestión es que cada vez que eliges confiar, incluso sin comprender, tu fe se fortalece, creces. Y a medida que creces, lo que antes parecía demasiado grande empieza a tomar forma de forma natural. La promesa no ha muerto, simplemente está en un tiempo de incubación espiritual, un lugar donde el ojo natural no puede ver, pero donde la fe sabe que sigue viva. Dios no miente, y si prometió, lo cumplirá, pero tampoco anticipa lo que podría debilitarte. Él es un padre. Y un verdadero padre no le da a su hijo todo lo que quiere, le da lo que necesita, en el momento oportuno, de la manera correcta. Y eso, a veces, es precisamente lo que necesitas recordar ahora mismo. El entorno que te rodea puede no reflejar nada de lo prometido. La situación actual puede ser contraria a lo que Dios dijo que haría, pero las promesas no se basan en las apariencias, se basan en la palabra. Y su palabra no regresa vacía. No importa cuántos años hayan pasado, no importa cuántos no hayas escuchado. Esperar no invalida la promesa, la purifica, elimina ilusiones, excesos y orgullo. Despeja el camino desde dentro para que cuando la promesa llegue, no la pierdas. Esta vez estás aquí, quizás lleno de preguntas, angustia silenciosa, oraciones aparentemente sin respuesta. Está teniendo un impacto que aún no puedes medir, pero está ahí, creciendo silenciosamente, echando raíces, fortaleciendo tus cimientos emocionales y espirituales, porque cuando la puerta se abra, no solo entrarás, sino que permanecerás. Y esta permanencia es el verdadero propósito de la madurez. No se trata solo de recibir, es sostener, es vivir con sabiduría, es llevar con gratitud. Es no perderse en lo que se te ha dado. La promesa sigue viva porque sigues adelante, aún con sobresaltos, incluso cuando te tambaleas, en tu bolsillo, incluso con dudas y fe en tu corazón. Sigues adelante, estás creciendo, estás siendo moldeado, y por eso vale la pena la espera, porque cuando llegue tendrá sentido, encajará a la perfección, tendrá el sabor perfecto, traerá paz, tendrá propósito, y más que eso, revelará que Dios nunca ha dejado de obrar, incluso cuando creías que se había callado para siempre. Si este tiempo de espera ha sido parte de tu camino, escribe en los comentarios: la promesa está viva dentro de mí. Esta afirmación tiene poder, porque quienes recuerdan que la promesa vive, continúan preparándose, incluso cuando nadie más cree. Y la madurez que está surgiendo en medio de este proceso puede llevarte más lejos de lo que jamás imaginaste. ¿Cuántas veces has pensado en rendirte? No solo en el camino, sino en todo. ¿Cuántas veces te has sentido al borde del colapso, cargando una carga que parecía demasiado pesada? Y, sin embargo, de alguna manera, llegaste hasta aquí. Entre lágrimas silenciosas y noches de insomnio, resististe. Y eso dice más de ti y de Dios de lo que imaginas. Porque quien llega aquí con tanto dolor, con tantos casi en el camino, se sostiene por algo más grande que sus propias fuerzas, algo que no se puede explicar con palabras, pero que se puede reconocer en el corazón. No es debilidad haber considerado rendirse, es humanidad, es sinceridad ante el agotamiento, y quizás nadie sepa cuánto luchaste en silencio,
¿Cuánto sonreíste por fuera cuando por dentro el mundo se desmoronaba? Quizás nadie se dio cuenta de que esa respuesta rápida, ese "está bien" automático, escondía un grito ahogado, un alma abrumada que intentaba mantener algo de dignidad mientras la tormenta se instalaba en su pecho. Pero Dios vio, y no solo vio, sino que te sostuvo en cada uno de esos momentos. Pensaste que no podrías con ello, pero lo hiciste. Pensaste que no te quedaban fuerzas, pero una fuerza inesperada surgió justo cuando todo parecía a punto de derrumbarse. Y esta fuerza, aunque sutil, aunque no se manifestara en hazañas grandiosas, fue lo que te mantuvo en pie. Fue lo que te impidió sucumbir a la desesperación, porque hay algo dentro de ti, algo plantado por Dios, que se niega a morir, incluso cuando todo apunta al final. Lo que has vivido hasta ahora no ha sido fácil, pero sí extraordinario. Fue el tipo de experiencia que transforma tu mentalidad, cambia tus decisiones y revela verdades ocultas sobre quién eres y qué es lo que realmente importa. Con atención, si observas, te darás cuenta de que todo este dolor, por injusto que parezca, ha tenido un profundo impacto en tu vida. Te ha refinado, te ha hecho ver con más claridad, te ha alejado de lo superficial y te ha llevado a una profundidad que tal vez nunca habrías alcanzado si todo hubiera sido fácil. Hay revelaciones que solo llegan después de un casi accidente, después de un "no aguanto más", porque es en ese momento cuando la resistencia humana cede y la presencia de Dios se manifiesta con mayor claridad. Es entonces cuando la fe deja de ser teoría y se convierte en instinto. Crees no porque todo esté bien, sino porque sabes que, incluso cuando todo se derrumba, Él sigue ahí, presente, silencioso quizás, pero operando con precisión. Y es precisamente por eso que no puedes medir tu progreso basándote solo en logros visibles. El verdadero progreso no siempre se ve en el exterior. A veces se revela en cómo reaccionas al dolor, en cómo decides seguir adelante, incluso cuando tu alma exige un descanso. Eres más fuerte, incluso cuando estás cansado. Eres más consciente, incluso cuando no tienes todas las respuestas. Eres más maduro, incluso cuando aún persisten tantas dudas. Puede que no te des cuenta ahora, pero el mero hecho de estar aquí, leyendo este mensaje, es prueba de que hay algo que te sostiene en tu interior, algo que no se ha extinguido. Y esta chispa, por pequeña que parezca, es precisamente lo que Dios usa para reavivar todo lo que parecía perdido. Trabaja con retazos, con fragmentos, con corazones rotos. Y tal vez, solo tal vez, lo que llamas agotamiento sea en realidad el presagio de un nuevo comienzo, más ligero, más sincero, más acorde con la persona en la que te estás convirtiendo. Porque nadie pasa por todo esto y sale igual. O te endureces, o te transformas. Y no estarías aquí si no eligieras, aunque sea inconscientemente, esto último. Así que acepta este cansancio como señal de que te has esforzado al máximo, no de que has fracasado. Porque el límite es donde la gracia se encuentra con la verdad, donde el fin de tu fuerza se convierte en el principio de su poder. Si esta parte de tu viaje reflejó lo que has estado experimentando, escribe aquí en los comentarios: "Aunque estoy cansado, continúo". Porque esta frase, por más sencilla que parezca, lleva la esencia de alguien que no se rinde, aunque todo parezca decir lo contrario. Y este corazón entregado puede ser exactamente el terreno donde Dios comenzará a revelar lo que ha estado oculto hasta ahora. No terminarás esta etapa de la misma manera que la empezaste, y quizás ya esté sucediendo, aunque aún no te des cuenta, porque hay cambios que no hacen ruido, sino que se reconstruyen desde dentro. Incluso puedes pensar que estás en el mismo lugar, enfrentando las mismas dificultades, con el mismo peso sobre tus hombros. Pero si observas con más atención, verás que algo dentro de ti ya no reacciona como antes. El mismo dolor ya no te sacude de la misma manera. Los mismos desafíos que una vez te derribaron ahora te enseñan,
El mismo vacío que una vez te atemorizó ahora te acerca a Dios. Esto es señal de fortaleza, de crecimiento, de transformación. Hay una fuerza que nace precisamente en medio de la debilidad. No es la fuerza de quienes no sienten, sino la de quienes lo sienten todo. Y aún así, continúan. Esta es la fuerza que se activa en tu interior. Una fuerza pura, sin orgullo, sin apariencias, sin máscaras. Una fuerza real, hecha de silencio y perseverancia. Y esta fuerza no te hace mejor que nadie, sino más completo, más consciente de quién eres y de quién es Dios en ti. Y sí, saldrás con cicatrices. Es inevitable. Toda batalla deja huella. Pero estas marcas no son señales de fracaso. Son medallas espirituales. Son registros vivientes de que pasaste por algo profundo, doloroso y transformador, y sobreviviste. Las cicatrices no son debilidades expuestas. Son testimonios de batallas ganadas. Son rastros de experiencias que podrían haberte paralizado, pero que terminaron convirtiéndose en puentes para tu crecimiento. La versión que surja de este proceso no será perfecta, pero sí más ligera. No porque el peso haya desaparecido, sino porque ahora sabes cómo llevarlo. No porque los problemas ya no existan, sino porque tu mente, fe y espíritu se han alineado con algo más grande que el caos. Dios no te sacó de la tormenta, sino que te fortaleció en ella. Y por eso emergerás diferente. Saldrás limpio de excesos emocionales, limpio de viejas culpas, limpio de pensamientos que te aprisionaban. Se están tomando decisiones internas ahora mismo, pequeños ajustes de mentalidad que quizá pasen desapercibidos, pero que con el tiempo darán grandes resultados. Esto es lo que Dios está haciendo, refinándote gradualmente, colocándote en situaciones que revelan en quién te estás convirtiendo realmente. Él te está moldeando para que seas una respuesta, para que seas una presencia, para que seas alguien que lleva algo más allá de las palabras, alguien que lleva consigo la experiencia del cielo. Y no se equivoquen, este proceso no es único. El impacto que tendrán después de todo esto no se medirá en cantidad, sino en profundidad, porque quienes han recorrido el valle con el corazón abierto tienen autoridad espiritual, no porque sepan más, sino porque lo han vivido, y quienes lo viven enseñan con su mirada, con su actitud acogedora, con la paz que transmiten incluso sin decir nada. Es esta paz nace en ustedes. Es esta fe silenciosa y firme la que se convertirá en el fundamento de lo que les espera. Dios está escribiendo un nuevo capítulo en tu historia, no como alguien que borra lo sucedido, sino como alguien que honra cada línea con redención. Y cuando mires atrás, comprenderás que este difícil tramo fue, de hecho, el punto de inflexión, el lugar donde la fe dejó de ser algo de lo que oíste hablar y se convirtió en algo que empezaste a llevar, con marcas, con lágrimas, con cicatrices, pero con un alma viva, con un espíritu despierto, con un corazón más fuerte que nunca. Si puedes sentir esto dentro de ti ahora mismo, escribe aquí en los comentarios: saldré más fuerte. Esto es más que una frase, es una declaración sobre la versión que se está construyendo en medio de todo esto. Y este nuevo aliento puede abrir espacio para revelaciones que van más allá de lo que esperabas. La presión que sientes ahora no te aplasta en vano. Hay un propósito detrás de esta opresión. Y no es un castigo, es gestación. Es como si el alma estuviera de parto, y cualquiera que lo haya vivido lo sabe. El dolor aumenta justo antes del nacimiento. La incomodidad que experimentas puede ser señal de que algo nuevo está a punto de nacer. Y por eso duele tanto, porque hay algo dentro de ti que se ve obligado a moverse, a crecer, a romper viejos límites, a salir de tu zona de confort para dar paso a una nueva versión. Una versión que no solo conlleva más fe, sino también más comprensión, más discernimiento, más resiliencia espiritual. La presión no llega cuando todo está en calma. Aparece cuando hay algo que revelar,
Y quizás la mayor revelación de esta fase sea sobre ti mismo, porque cuando Dios comienza a generar algo en nosotros, también empieza a eliminar todo lo que pueda obstaculizar este nacimiento. Algunas personas se van, algunos ciclos terminan, algunas puertas se cierran, no porque hayas fracasado, sino porque el antiguo entorno ya no apoya la transformación en curso. Es una realineación invisible pero esencial. Mucho de lo que creías necesitar era en realidad solo una carga, y la presión estaba ahí precisamente para hacerte ver eso. Fue a través del impacto, la caída, la incomodidad, que comenzaste a darte cuenta de lo que una vez parecía normal, pero que te retenía. El dolor tiene este poder, ilumina áreas que antes estaban en la sombra, revela motivaciones ocultas y, más que eso, muestra fuerza donde solo veías debilidad. Solo sabes lo fuerte que eres cuando no queda a dónde escapar. Y esta fuerza que ahora nace en ti no es emocional ni racional, es espiritual. Es la fuerza que surge en el espíritu tras tantas noches de insomnio, tras tantas rodillas dobladas en silencio, tras tantas preguntas sin respuesta. Es la fuerza de quienes ya no necesitan demostrar nada a nadie, porque han comprendido que el verdadero valor no reside en el reconocimiento externo, sino en la paz interior. Y esta paz solo llega después de 1900 que el alma es confrontada y sanada. Dios no desperdicia ninguna lágrima, ninguna inquietud, ninguna de esas presiones internas que a veces ni siquiera puedes explicar. Cada una te acerca al centro de su voluntad, y cuanto más te acercas, más te das cuenta de que el dolor era parte de un plan mayor, un plan que no habrías diseñado así, pero que te lleva a un lugar donde nunca más te conformarás con lo superficial. Lo que se genera en tu interior es sagrado. Por eso es necesario ajustar el entorno. Por eso te presionan desde tantas partes. Lo nuevo no nace en un entorno viejo, y el renacimiento espiritual que está en marcha no encaja con las viejas estructuras que aún intentaban mantenerte atrapado en una versión obsoleta de ti mismo. Te están empujando fuera de tu caparazón, y el caparazón, por muy cómodo que sea, también es un límite. Llega un momento en que lo que llevas dentro empieza a crecer tanto que ya no cabe, y entonces o escapas o vives asfixiado. Esta ruptura que sientes ahora podría ser justo lo que te libere. Porque algunos dolores son advertencias, pero otros son anuncios. Anuncios de una nueva era, de una mentalidad sanada, de una conciencia superior. Puede que aún no tengas todas las respuestas, pero ya sabes que ya no eres la misma persona. Ya sientes que algo ha cambiado, que lo que una vez te conmovió ya no te convence, que lo que tolerabas ya no encaja. Esto no es una crisis, es un nacimiento. Y como todo parto, implica contracciones, implica fases, implica decisiones. Quizás estés precisamente en la transición entre el dolor y la liberación, entre el caos interior y la claridad que solo llega tras el impacto. La presión tiene esta función: sacarnos del centro de la comodidad y colocarnos en el centro de la voluntad de Dios. Y en este centro, todo lo superfluo se elimina, todo lo superficial se revela. Todo lo real permanece. Si esta presión ha sido parte de lo que estás enfrentando, escribe aquí en los comentarios: creando Dios algo nuevo en mí. A veces, reconocer lo que se está formando ya es un paso importante para no retroceder. Y continuar este viaje puede mostrarte más claramente lo que se está preparando, incluso en las partes que todavía duelen. Llega un momento en que todo se reduce a una decisión. Y no me refiero a esa gran decisión que te cambia la vida de la noche a la mañana, sino a las decisiones silenciosas, tomadas en tu interior, cuando nadie te ve, las que nacen en lo más profundo del corazón, entre una lágrima reprimida y un pensamiento que insiste en que es demasiado tarde. La verdad es que has estado intentando mantenerlo todo bajo control, y lo has estado haciendo durante mucho más tiempo del que deberías. Y quizás por eso estás tan cansado, tan abrumado, porque cargar con un peso que no es tuyo durante tanto tiempo siempre tiene un alto precio.
emocional, físico y espiritual. Dios no te creó para que lleves todo esto solo, y sabe cuánto te has esforzado. Ha visto cada intento, cada noche sin dormir, cada oración en silencio, cada pensamiento de rendirte que ha cruzado por tu mente, aunque solo sea por un segundo. Pero ahora ha llegado el momento en que la pregunta ya no puede posponerse. ¿Seguirás intentando soportarlo todo solo? ¿O confiarás? ¿Te rendirás? ¿Dejarás de huir y finalmente lo enfrentarás, no con miedo, sino con fe? Porque lo que te detiene quizá no sea el dolor que sientes, sino el control que te niegas a soltar. Y el control es algo que intentamos mantener cuando el miedo a la pérdida grita más fuerte que nuestra confianza en lo que Dios puede hacer. Pero mantener el control sobre todo es lo mismo que impedir la entrada de lo nuevo. Es como cerrar una puerta desde dentro y luego orar para que Dios la abra desde fuera. El libre albedrío es un don, pero también una responsabilidad. Dios no fuerza la entrada donde no ha sido autorizado a transformar. Y no se equivoquen, rendirse no es señal de debilidad. Todo lo contrario, es señal de inteligencia espiritual. Es cuando decides, con madurez, dejar de insistir en ganar batallas con las armas equivocadas. Es reconocer que por muy preparado que estés, hay guerras que solo se ganan arrodillándote. Y este es el punto en el que muchos se dan por vencidos, porque rendirse se siente como una pérdida. Pero, en realidad, es el comienzo de la liberación. Puedes seguir huyendo, puedes seguir intentando distraerte, fingiendo que no lo sientes, intentando llenar tu corazón con otras voces, otras rutinas, otros escapes. Pero tarde o temprano, el vacío regresa, y regresa más profundo, porque lo interior solo se puede llenar con lo que también viene de dentro. Lo oculto solo se puede resolver con luz. Solo podemos reconstruir lo que decidimos afrontar. Huir no resuelve nada, solo lo pospone. Y cuanto más lo pospongas, más te alejarás de la sanación que ahora tienes a tu disposición. Tienes una decisión ante ti, y a veces todo lo que Dios espera es ese paso de confianza, esa entrega que no necesita venir con palabras bonitas, sino con verdad. Porque es la verdad la que te libera, no las apariencias, no la fuerza forzada, no un discurso ensayado, solo la verdad. Y cuando decides ser fiel a Dios, algo comienza a suceder. Quizás no por fuera, pero por dentro, en tu alma, en tu espíritu, en el lugar donde nadie ve, pero donde todo comienza. El viaje no será perfecto. Habrá días en que querrás retomar el control, pero si mantienes tu corazón rendido, Dios seguirá. Y no te guía a lugares vacíos, te guía a lugares seguros, aunque sean desconocidos. Te guía a propósitos que nunca imaginaste que existían. Y eso lo cambia todo. Porque cuando confías, incluso sin comprender, liberas espacio para que el cielo se manifieste sin resistencia. Y si sientes que esta decisión se te exige ahora, no es casualidad. Es porque algo se está preparando al otro lado de esta rendición. Algo a lo que solo accederás cuando dejes ir lo que intentas controlar. No se trata de abandonarlo todo. Se trata de cambiar tu forma de caminar. Y caminar con fe es diferente a caminar con miedo. Es dar un paso incluso cuando no hay garantías, pero sabiendo que el suelo que se formará bajo tus pies es el cuidado de Dios. Si este momento tiene sentido para ti, escribe aquí en los comentarios: elijo confiar. Esta podría ser la frase que selle una nueva etapa en tu camino, aquella en la que ya no camines solo, y lo que está a punto de revelarse confirmará que esta rendición nunca fue una pérdida, sino el puente hacia un verdadero nuevo comienzo. Hay cosas que ya no puedes posponer, y lo sientes, aunque intentes ocultarlo. Hay una inquietud en tu interior que no es solo tristeza ni cansancio. Es como si algo te llamara con urgencia, pidiéndote que dejes de resistirte y simplemente digas que sí. No es un sí a cualquier cosa, es un sí a Dios, un sí sincero, que surge de un corazón que lo ha intentado todo, que ha corrido demasiado lejos,
que ha cargado con demasiado peso y que ahora entiende que lo que necesita no es otra estrategia, sino una verdadera entrega. Dios te trajo aquí con un propósito. Este no es un mensaje más entre muchos. Hay una llamada escondida entre líneas, algo espiritual que despierta. Y quizás eso es exactamente lo que sientes ahora mismo, como si el tiempo se hubiera detenido solo para que puedas escuchar con más claridad. Porque hay decisiones que lo cambian todo, no por fuera, sino por dentro. Y es en el interior donde todo comienza. La restauración que deseas experimentar, la paz que deseas sentir, la valentía que necesitas para romper viejos ciclos. Todo comienza con una simple apertura, un espacio donde Dios puede entrar de verdad. Y lo que Él dice ahora es claro, directo y contundente. No lo pospongas más, porque posponer lo esencial también es una decisión. Y cada decisión tiene un impacto. Seguir posponiéndolo es como cargar una maleta pesada mientras intentas correr. Al final, tu cuerpo no lo aguanta. Al final, tu alma estalla. Y Dios te ama demasiado como para dejarte llegar a ese punto de colapso sin ofrecerte primero una salida. Y esa salida no es un milagro instantáneo, es un camino, una nueva forma de caminar, un nuevo ritmo, una nueva mentalidad. Tú sí puedes ser el comienzo de este camino, aunque aún tengas dudas, aunque no te sientas del todo listo. Dios no espera la perfección, espera tu disposición. Conoce tus defectos, tus miedos, tus secretos, las cosas que no le cuentas a nadie. Y, sin embargo, decidió llamarte hoy, porque lo que Él quiere hacer en tu vida no depende de tu fuerza, sino de tu entrega. Él está a la puerta. Y sí, podría derrumbarse, pero eligió llamar, eligió esperar, porque el amor verdadero no fuerza, solo invita. Quizás ya hayas dicho sí antes, pero fue un sí parcial, un sí con reservas, un sí condicional, pero ahora es el momento de un sí completo, un sí que cambia tu forma de afrontar lo que sientes, lo que esperas, lo que experimentas. Un sí se basa en la emoción del momento, sino en la decisión consciente de no querer seguir viviendo lejos de la verdad. Y esta verdad es una. Lo que Dios ha preparado para ti sigue en pie, sigue en el plan, sigue en su tiempo, pero necesita tu aceptación. El cambio no empieza cuando todo mejora, empieza cuando dices, acepto empezar, porque a veces lo que frena lo nuevo no es la falta de bendición, sino la falta de posicionamiento. Y posicionarse no es gritar, no es hacer promesas emocionales, es reconocer en el fondo que lo necesitas más que nunca. Y quizás este sea tu momento, el momento en que el ciclo de espera da paso al ciclo de acción. No una acción desesperada, sino una acción interior. Un reposicionamiento espiritual que lo cambia todo por dentro y que tarde o temprano también empieza a cambiar lo exterior. Si esta palabra tocó algo dentro de ti, escribe aquí en los comentarios. Hoy digo sí. Escribe con sinceridad, sin miedo. Este podría ser el punto exacto donde empieza a desvelarse. Y la continuación de lo que Dios está a punto de revelar podría transformar completamente el curso de esta historia. Has llegado hasta aquí por una razón más grande de lo que imaginas. Y si algo dentro de ti se conmovió al escuchar cada palabra, eso ya es señal de que Dios está presente en este proceso. No se trata solo de escuchar un mensaje hermoso, se trata de sentir un toque que no proviene de la lógica ni de una emoción pasajera. Es más profundo. Es como si el cielo se hubiera inclinado para susurrarte al corazón. No saldrás de esto igual que entraste. Y lo que estoy haciendo en ti resonará mucho más allá de lo que tus ojos pueden ver ahora. A veces, todo lo que un alma cansada necesita es un recordatorio, una señal, una confirmación de que no lucha en vano. Y quizás este mensaje fue precisamente eso para ti. Una forma en que Dios te recuerda que no se ha dado por vencido, que sigue trabajando, incluso cuando crees que te quedas parado. El simple hecho de haber perseverado hasta aquí ya demuestra sed, interés y disposición. Y Dios responde a corazones como este.
no por la duración del video, sino por la verdad que vibra en tu interior al escucharlo. Y por eso ahora, en este punto de nuestra conversación, los invito a hacer algo muy sencillo, pero lleno de significado. Si en algún momento este mensaje les llegó, si algo en lo más profundo de ustedes se conmovió, escriban aquí en los comentarios: creo, saldré fortalecido. Escribe como quien planta una semilla, porque a veces la palabra escrita es lo que consolida la decisión que nació en el corazón, y lo que viene después puede ser el comienzo de algo aún mayor, porque cuando Dios comienza, no se queda a mitad de camino, lo lleva hasta el final. Si has llegado hasta aquí, es porque este mensaje llegó a tu vida, y, sinceramente, eso ya dice mucho de lo que Dios está haciendo en tu vida. Así que aprovecha y suscríbete al canal para seguir recibiendo contenido con verdad, con propósito que respeta tu tiempo, tu historia y tu proceso. Estamos construyendo algo juntos y tu presencia marca la diferencia. Si en algún momento sentiste que esta palabra era para ti, comenta a continuación: estoy contigo hasta el final. Es una forma sencilla de decir: recibí, entendí y continúo este viaje. Y por supuesto, dale a me gusta. Esto ayudará a que este contenido llegue a más personas que también necesitan el toque de Dios en medio del ajetreo de la vida. Aquí tienes un video que complementa a la perfección todo lo que hablamos hoy. Haz clic y sígueme, porque, sinceramente, Dios aún no ha terminado de hablarte.